السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Aquí la gente, los cristianos, les importa mucho la imagen, la cara, la importancia, el respeto de Jesús la pasa. Y yo creo que todo lo que ellos hablan, dicen, creen en Jesús, aunque según nosotros que vamos a explicar, sea cosas erradas algunos, pero todo es con buena intención de respeto hacia Jesús por el amor que sienten hacia Él. Eso lo entendí, lo sentí. Y cuando nosotros hablamos con ellos y les recordamos, les declaramos los errores, ellos sienten un tipo de irrespeto, como piensan que nosotros estamos ofendiendo o no entendemos la importancia que tiene este ser. Y así que como que nos ven frente y contra ellos, los cristianos. Pero eso en sí otra vez es otro error. Yo quiero pretender que la importancia que nosotros creemos por Jesús y su Madre María, la paz con ambos, el respeto que nosotros tenemos hacia estos dos, el amor que sentimos nosotros los musulmanes hacia ellos, lo digo con toda certeza, lo puedo aprobar, que lo que sentimos y tenemos es más que los cristianos. No quiero irrespetar, lo podemos hablar. Que hablar de Jesús indudablemente es apasionante, porque hablar de Jesús es hablar de aquel que se hizo historia en la realidad de Nazaret, en aquella doncella llamada María, que creció en el hogar de Nazaret, que vivió como todo joven, como todo muchacho, en una familia, en una aldea, aprendió el oficio de carpintero, sin duda alguna también no siempre estaban haciendo sillas y muebles, y para poder subsistir tenían que trabajar en la granja o sembrando, cultivando, ayudando a la cosecha. Y por eso las parábolas que él va a utilizar hacen referencia a lo que él vivió de niño, de joven. Cada una de esas parábolas que Jesús enseña va detrás una experiencia que él mismo palpó y vivió. La alegría que había cuando se perdía una moneda y la reencontraban, cuando encontraban un tesoro en un campo sembrado, compraban el campo. Todo eso era la experiencia que él mismo pudo haber vivido. Y sin duda alguna, hablar de Jesús es hablar de la experiencia de seguir a un hombre que vivió maravillosamente. Que vivió incondicionalmente su entrega y su obediencia al Padre, que abrió las puertas y le mostró a todos los hombres y mujeres que Dios es un Dios de amor, no un Dios de venganza, un Dios que castiga, sino un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios que transforma nuestras realidades, un Dios que camina con su pueblo. Ese es el Dios que nos mostró Jesucristo. Indudablemente que no podemos separar a Jesús
como el Jesús histórico, el Jesús de la fe. Jesús es una integridad de una sola historia, ¿verdad? El Jesús de Nazaret, el Cristo, el único Salvador del mundo. Jesús. Jesús fue un judío, estudioso de la Torá, pero de algún modo sus palabras, sus enseñanzas, muchos años después de su muerte, fueron por algunos malinterpretadas. Su cruel ejecución por las autoridades romanas es una demostración más de la intolerancia de la cual ha sido víctima a través de la historia el pueblo judío. Jesús nació judío, murió judío. Eso es lo que la tradición judía nos enseña a propósito de este hombre estudioso, conocedor de la tradición judía y de la Torá. Indudablemente que no podemos separar a Jesús como el Jesús histórico, el Jesús de la fe. Jesús es una integridad de una sola historia, ¿verdad? El Jesús de Nazaret, el Cristo, el único Salvador del mundo, que se hace historia en el seno de una virgen. Ya allí hay un hecho extraordinario, ¿verdad? Se encarna, se hace historia en María Santísima. Según la narración de los evangelios, creció como un niño normal. Hasta los 12 años, cuando da una manifestación especial, cuando se pierde y lo encuentran en el templo predicando en medio de los doctores de la ley. Y María le dice, pero ¿cómo nos haces esto? Nos llenamos de angustia. ¿No sabes que tenía que ser las cosas de mi padre? Bueno, vámonos. Creció sometido a sus padres, obedeciendo a sus padres. Luego hay un vacío. Todo lo que se pueda decir de Jesús de Nazaret entre los 12 y 30 años es especulación. No hay nada cierto. En el Islam tenemos muchos detalles al respecto de Jesús y su madre. María es una señora, o una señorita, mejor dicho. Dice Dios en Corán que su nivel es tan elevado que el arcángel Gabriel habla con ella. Está en nivel de recibir mensaje de Dios. No mensaje, no me refiero a lo de profecía, no. Mensaje como palabra de Dios. Que Dios habla con ella a través de su arcángel Gabriel. Dios dice a ella, ya Maryamu, wa idh qalat al malaikatu, dijeron los ángeles a ella, ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dios te eligió y te purificó. Otra vez dice, y te eligió entre todas las mujeres del mundo. Jesús nació judío y murió judío. Fue una persona
estudiosa de la Torá, y nosotros, el judaísmo, tiene respeto por todas las personas que son estudiosas de la Torá, pero no tienen ninguna representación dentro del judaísmo. El Corán habla de la dignidad tan muy alta de Jesús, pero nunca habla de que Jesús es hijo de Dios. Eso no solo según el Corán, que es palabra de Dios, se cree, sino por la lógica también lo podemos creer. Dios es un ser ilimitado. Para ser Dios hay que ser ilimitado, porque un ser limitado es un ser defectuoso. Y un ser defectuoso, por su defecto, necesita a los demás. Entonces, ¿cómo puede ser Dios del mundo? Él mismo es siervo de otro, quien necesita a otro. Entonces, para poder creer en el creador del mundo, tenemos que creer en uno que sea autosuficiente. Eso lo dice la lógica. Muy claro. Se entiende bien. Entonces, un ser ilimitado, que es Dios. ¿Cómo podemos atribuir a Él lo que causa la limitación? Las bienaventuranzas, la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, la necesidad que tenemos de orar, de acercarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu a través de la oración, la exhortación que va haciendo Jesús cuando está viendo a unos peleándose por unas cosas, por las otras. Entonces dice, no, ámense los unos a los otros. Es la experiencia del amor, la enseñanza central de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Ese es el mandamiento que nos da el Señor, que aprendamos a amarnos, a tratarnos como hermanos. Y eso siempre va a impactar al mundo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que éste mande a amar y a rezar por el enemigo cuando se nos enseñó siempre ojo por ojo y diente por diente? La ley del talión, la ley de la venganza. Pues no, esa no era la nueva ley. Jesucristo traía una nueva manera de enfrentar las realidades, desde el amor, desde el perdón, desde la fraternidad. Y hoy a cada uno de nosotros nos invita igualito a vivir esa fraternidad. Y eso causó mucho impacto en la sociedad en su momento. Si para mostrar la importancia y la dignidad alta que tiene Jesús ante Dios lo llamamos Hijo de Dios, entonces, ¿por qué no llamar a los demás de los profetas como hijos de Dios? ¿Qué particularidad tiene Él? Y en el Islam, según el Corán, nosotros decimos para presentar esta importancia algo más allá que es ser hijo de Dios. Dios dice, Dios lo llama en el Corán Espíritu de Dios. Espíritu de alguien para presentar la importancia que tiene. Es más allá que hijo de alguien. El hijo puede ser un mal hijo, un buen hijo. Incluso tanto bueno que sea el hijo, de todas formas hay. Pero el espíritu de alguien. Entonces, en el Islam no se trata de bajar la dignidad de Jesús, sino al revés, aumentar la dignidad de Jesús. Fue tan impactante Jesucristo que dividió la historia. Un judío que divide la historia. Y lo hizo Jesucristo. Y lo hizo a través de su obra. ¿Cuál es su obra? La iglesia. Porque fundada en los 12 apóstoles, allí se funda la iglesia. Y esa iglesia, pues ante las necesidades que se presenta y las diferencias con los judíos, bueno, el primer día de la semana,
que llamamos el domingo, que significa Señor, es el día del Señor, comienza la semana para el cristiano. El calendario judío se compone del calendario lunar y calendario solar. Así es que nosotros basamos nuestro calendario y fijamos todas nuestras festividades, también relacionado con las diferentes estaciones del año. Un punto muy especial en la historia del Islam es la inmigración del profeta desde Meca para Medina. Así que eso lo pusieron como la base o el eje del inicio del calendario islámico. Y ahorita estamos pasando 1436 años después de esta inmigración que hizo el profeta. Hoy nosotros nos encontramos en el año 5775 de la creación del mundo. Así es nuestra fe y así es que nosotros computamos nuestro calendario. Ese calendario tiene como función, sobre todo, de recordarnos, como dije anteriormente, recordarnos las diferentes festividades que tienen relación con las diferentes estaciones del año. En el tercer libro de la Torá, en el Levítico, capítulo 18, versículo 19, un versículo muy importante, prácticamente universal, pero que predicamos, mas no practicamos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza bíblica nos dice, la interpreta el Talmud de la siguiente forma. Alguien retó al sabio Hillel, que era un rabino, a resumir la Torá, a resumir la ley judía, en palabras tan breves que pudieran decirse sosteniéndose en una sola pierna. ¿Te imaginas qué significa resumir toda la Torá sosteniéndose en una sola pierna? Hillel le responde a ese señor: no hagas a tu prójimo lo que no quisieras que te hicieran a ti. Esa es la Torá, esa es la ley judía. Lo demás, dijo el sabio Hillel, son comentarios. Fue la respuesta del sabio. Ahí empieza el respeto y es eso lo que el judaísmo predica el respeto por todos los seres humanos. Según lo que dice la historia, Jesús vivió como entre 33 hasta 35 años entre el pueblo llevando el mensaje de Dios. Cuando los judíos malos de aquel tiempo decidieron a matarlo. Sabemos los detalles de la historia, pero voy a decir según lo que el Corán dice. El Corán así dice, en 157 versículos o aleyas 157 de Sura Nisa, Sura número 4. Dice, eso que dijeron que nosotros matamos a Jesús, a Mesías, Jesús, hijo de María, el profeta de Dios, eso no es correcto. وَمَا قَتَلُوهُ, no lo mataron. وَمَا صَلَبُوهُ, no lo crucificaron a él. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, pero se equivocaron con otra persona. Sí, mataron a alguien, crucificaron a alguien, pero no era Jesús, era otra persona. Jesús resucita y esa es la gran fuerza transformadora y renovadora de la fuerza del cristianismo. Que no seguimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, al Dios de la vida. Jesucristo fue capaz de romper con las ataduras del pecado y de la muerte y resucitó y se levantó, abriéndonos a todas las posibilidades de la vida eterna. Nosotros creemos que Jesús va a volver
para salvar el mundo de la injusticia y de la maldad y todo lo que sufre el mundo. Pero, ¿de qué forma? No de una forma que sirva solo a algunos y deja a los demás que mueran, que sigan en maldad. No, Él viene para salvar a todos. Él viene junto al último sucesor de nuestro profeta, que se llama Mahdi, la pasa con él. Los dos, cuando nuestro último guía, Mahdi, cuando llegue a Jerusalén o Baitul Muqaddas, como decimos nosotros los musulmanes, cuando llegue para allá es cuando baja Jesús del cielo y empieza a acompañar a Mahdi. Pero lo que hacen ellos, mano de mano, es salvar todo el mundo, es purificar todo el mundo, toda la tierra. No elegir a una parte, una minoría de la gente, subirla o no sé, de otra forma y dejar a los demás en problemas y en dificultades. No, vienen para salvar todo el mundo.